algo que quería compartir con ustedes nació por una inquietud en unos meses pasados al estudiar el libro de Apocalipsis. Al estudiar el libro de Apocalipsis encontré que hay unos mensajes a unas 7 iglesias donde estos mensajes forman una unidad preliminar de unos juicios que vienen de los capítulos 6 al 9. La gente a veces no le gusta leer el libro de Apocalipsis porque tiene una connotación trágica, pero hay que verlo desde el punto de vista esperanzador, por el cual Dios escribió, mandó esos mensajes a través de Juan, que estaba preso en una isla allí en Patmos. Entonces vamos a hablar de un mensaje específicamente a una iglesia. Hay 7 iglesias, yo creo que Edgar nos muestra allí para que tengamos la orientación un poquito. En el Asia Menor, Juan le escribe a 7 iglesias: la iglesia de Éfeso, la iglesia de Mirna, la iglesia de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardes, la de Filadelfia y la de Laodicea. Son 7 iglesias donde Juan, el autor que está allí, simplemente es un cartero. Él recibe unos mensajes, una carta, y él tiene que hacerla llegar a estas iglesias. Pero es interesante que estas iglesias tenían unas connotaciones diferentes. A unas se les elogia, a otras se les exhorta, hay algunas que no se les elogia ni se exhorta, sino que se les da una palabra mirando una realidad que están viviendo. Entonces, 7 iglesias que uno al mirarlas allí en las escrituras ve diferentes situaciones a las cuales apunta y necesidades que tenían esas iglesias. La que nos va a ocupar hoy es una de esas 7, y ahora les voy a decir cuál de esas 7. Hace años, ya puedes, cuando estábamos en fundación, había una casa cerca de una plaza del barrio del Carmen, allá en fundación, que siempre me llamaba a mí la atención esa casa. La fachada de esa casa era hermosa. O sea, yo diría, bueno, siempre me imaginaba y decía, bueno, si así es la fachada de esa casa, ¿cómo será la parte interna? O sea, bien bonita. O sea, en fundación en esa época estaba la bonanza marimbera en el año 83. Y esa casa supuestamente la había construido una persona que tenía vínculos con la marimba, como le llamaban en esa época. Y entonces eso siempre me llamaba la atención. Yo quería entrar, pero una vez se presentó que alguien fue a la casa a buscar al pastor. El pastor era yo. Entonces fueron a buscar al pastor allá porque había una persona con problemas con un espíritu. Y yo no sabía, entonces yo me alisté con Chachi para ir a ver qué era lo que pasaba y atender la situación. Y fuimos, y exactamente la situación se presentó en esa casa. Y yo dije, bueno, es la oportunidad de conocer la casa por dentro. Pero cuando abren la puerta y paso, era un ambiente completamente desalentador. O sea, era todavía con unos palos sostenidos, no eran unas barras así como estas, sino el techo tenía atravesado unos palos donde estaba sostenido. Barro había no había piso, sino una plantilla. O sea, completamente contrario a lo que era la fachada. Y eso me produjo a mí como una decepción. O
O sea, bonito por fuera, pero por dentro muy feo. Como Jesús una vez le dijo también a los escribas y fariseos, sepulcros blanqueados, o sea, hermosos por fuera, pero por dentro bastante detestables. Hay una iglesia aquí en la cual Cristo describe a esta iglesia de una manera muy desalentadora. Y cuando pensaba en esta iglesia, pensaba en qué tal si Dios a cada uno de nosotros, pensando en iglesia, pensando en individuos, nos pasara un escáner. Porque a veces por fuera de salud nos vemos muy bien, vigorosos, coloraditos, pero cuando nos hacen el escáner, y esto va con el patrocinio de CEDIUL, entonces allá CEDIUL nos hace un escáner, y en el escáner ahí sale una cosa que no vemos a simple vista, o que de pronto tratamos de maquillar y presentar ante las personas. Bueno, esta iglesia es la iglesia de la Odisea, y vamos a abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículos 14 al 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. Está la iglesia de la Odisea. La Odisea. Dice, y escribe, versículo 14 del capítulo 3, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, o sea, decía la iglesia de la Odisea, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ¿qué palabra? Pobre, ciego y desnudo. Un concepto era lo que ellos tenían de sí mismos y otro concepto era el que tenía Dios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y une tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. 7 iglesias, 7 mensajes. Un autor, el Señor Jesucristo, Dios, un cartero, Juan. Y aquí podemos dividir esta carta en primero, donde se presenta el poder del autor de esa carta, una descripción del poder de ese autor en el versículo 14. En los versículos 15 al 17
podemos ver el peligro de la indiferencia, o como lo dice allí, el ser tibio, la tibieza espiritual. Y en tercer lugar, la provisión de Dios, lo que Dios provee para esa iglesia. Y luego, la invitación de Cristo a esa comunidad, y luego hay un premio para los que son vencedores. Y luego hay una afirmación que recorre las 7 iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, la iglesia de Laodicea es un cuadro muy interesante. Es una ciudad que estaba a unos 65 kilómetros al sur de Filadelfia y también a unos 65 kilómetros al este de Éfeso. Era una ciudad importante porque era el cruce de 3 caminos o de 3 carreteras principales en el Asia Menor. Entonces era un punto estratégico en el movimiento carreteable de ese entonces. Y fue fundada por Antíoco II. Y el nombre de Laodicea se debió que Antíoco II quiso honrar a su esposa Laodicea y le colocó el nombre de Laodicea. Entonces, no la odiosa, sino Laodicea. Allí estaba esa iglesia de Laodicea, por allá en el año 261 a 246. El nombre de Laodicea significaba justicia o juicio del pueblo. Justicia o juicio del pueblo. Pero también era un centro, por estar en ese lugar estratégico, llegó a ser un centro comercial, administrativo, y también sufrió de muchos terremotos. Entre los años 60 y 61 de la era cristiana sufrió de muchos terremotos, pero tenía una empresas, tenía una industria allí que le permitían ser orgullosa de sus riquezas. Por eso allí había, por ejemplo, fábrica de lana negra. La lana negra era muy apetecida en esa época, y ellos tenían una cría de ovejas, o sea, eran especialistas en criar ovejas negras. A veces uno lo cría, cuando piensa en oveja negra, es la oveja mala. Pero resulta que la lana negra, o sea, era apetecida, y eso le daba también mucha riqueza. Habían también unos bancos allí donde hacían operaciones y numerosas transacciones comerciales. Entonces, de allí estaba el hecho de la cual esa ciudad de pronto se sentía orgullosa, y eso se había traspolado también a la iglesia. O sea, la iglesia se sentía que era una iglesia rica. En uno de los terremotos que hubo, era tan fuerte que esa región, esa ciudad, que no necesitó ayuda monetaria de otras partes para salir adelante de los terremotos, y tampoco exoneró de impuestos a su gente, sino que ellos con sus mismas riquezas salieron adelante. Entonces, era interesante el poder que tenía esa ciudad. Además de la lana negra, era famosa por algunas alfombras que fabricaba, pero sobre todo también había una escuela de medicina allí, y se veneraba al dios Esculapio, el dios de la medicina, pero eran muy fuertes en la parte de ocular, o sea, oculista allí, o sea, en la enfermedad de los ojos, y producían un colirio para que la gente de las diferentes regiones venían a buscar allí en esa ciudad el colirio, que les ayudaba a mejorar su calidad de visión. Entonces, entendiendo toda esa realidad, ahora uno ve por qué es que el
el Señor se le presenta así a esa iglesia. Una iglesia que aparentemente no necesita nada, es rica, para cubrirse tienen lana, y para pisar tienen alfombras, y para tener una buena visión tienen allí un colirio. Exactamente, o sea, para ellos era la confirmación de que estaban bien y que no había problema que no se pudiera superar. Ahora, esta iglesia fue establecida probablemente por el hermano Epafras, y vamos a leer en Colosenses capítulo 4 para que tengamos una idea de quién fue el posible fundador de esa iglesia. Colosenses capítulo 4. Versículos 12, 13 y pasamos al 15 y al 16. Os saluda Epafras, Colosenses 4, 12, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Luego el versículo 15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Entonces era una iglesia que probablemente fue fundada por Epafras, y era una iglesia que estaba en el corazón también de Pablo, aunque no necesariamente él la fundó, pero a través de Epafras había nacido esa iglesia, y parece ser, según estas palabras, hubo una carta que no la tenemos nosotros registrada aquí, que fue la carta a los laodicenses, así como tenemos carta a los tesalonicenses, a los colosenses. Teníamos una carta que dice ahí a los laodicenses, que era el gentilicio de los de la Odisea. Por eso Pablo está pidiéndoles a ellos allí que esta carta de Colosas, que fue la carta de Colosas, también la lean allá, y la de allá se la lean acá, o sea que hagan intercambio de cartas. O sea, esas cartas circulaban, las cartas paulinas y pedrinas y juaninas también circulaban en esa época, porque no tenían la Biblia como nosotros la tenemos, sino los pergaminos, y circulaban en las iglesias para el enriquecimiento espiritual y para escuchar la palabra de Dios. Entonces, vemos que esta iglesia de la Odisea tenía un lugar importante en el Asia Menor, pero es interesante que se describe primero a Cristo y se hace una alusión al ángel, que posiblemente es a los ancianos o al evangelista o al misionero de determinada iglesia local. Pero hay una descripción que se presenta allí en el versículo 14. He aquí el amén. ¿Y el amén qué significa? Así sea. Se presenta a Cristo como el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios. O sea, se presenta por lo menos con 3 credenciales. Miren, el que le está mandando esta carta es el amén, el que así sea. O sea, él es la seguridad, o es la garantía de que se puede confiar en lo que él dice. Cuando usted dice amén, aunque hay a veces personas que dicen amén, y yo cuando era borracho y andaba mujeriego, la gente amén. O sea, no cabe. O sea, el amén es para afirmar verdades de la palabra de Dios, de cosas que Dios está diciendo.
Entonces Dios se está presentando allí como la confirmación, la seguridad, la garantía de que se puede confiar en Él, que lo que Él está diciendo es verdadero, y viene del verbo amán, un verbo en el griego para sustentar esa parte de firmeza y seguridad. Seguridad, firmeza y seguridad. Entonces cuando decimos amén, ya sabemos que estamos atestiguando que eso es algo fiel, verdadero. Entonces Cristo se presenta, miren, yo soy el fiel, el verdadero. O sea, por eso hay una porción en la Escritura que en Él es el sí y se cumplen las promesas. Miren, alguien por favor, 2 de Corintios 1, 19 al 20, me lee por favor. Sí, 2 de Corintios 1, 19 al 20. 19 y 20, sí, capítulo 1, 2 de Corintios 1, 19 al 20. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Exactamente. En Jesucristo se hacen definitivamente firmes todas las promesas divinas. En Jesucristo se hacen definitivamente firmes las promesas divinas. Entonces, y Cristo es el garante de esa verdad divina. Por eso, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es la garantía. Él es el testigo fiel. O sea, verdadero. Estaba declarando la verdad tal como es. Los laodicenses, a su criterio y en su palabra, pensaban que todo estaba bien. A veces hay personas que piensan que todo, usted le pregunta cómo está, no, todo bien, como el pibe, todo bien. Pero uno le pregunta, si es al hombre, uno le pregunta a la esposa, ¿cómo están las cosas? No, todo bien, todo bien. O sea, a veces la tendencia de nosotros los hombres es ver todo bien, pero a veces las mujeres sí ven algo que nosotros no vemos. Aquí estos hermanos de la Odisea veían todo bien, pero aquí está presentándose el testigo fiel y verdadero, que Él va a dar un criterio, esa es la palabra de testigo. La palabra testigo quiere decir que es alguien que, no como los testigos de Jehová, sino que es fiel, que es verdadero, que hay garantía en lo que dice. Su testimonio es veraz. Su testimonio es exactamente veraz. Y allí está Cristo presentándose a esta iglesia. Y luego habla del principio de la creación. Ahora, no significa que Cristo fue la primera persona creada, sino que la palabra que se usa allí en el original no es protos, sino la palabra arche, que es principio o también soberanía. Habla de soberanía, como en Apocalipsis 1:5, que dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. O sea, ¿en qué sentido? La pregunta que surge es: ¿Cristo el principio? Dice la Biblia que por medio de Jesucristo Él creó todas las cosas. En Él y por medio de Él creó Dios todas las cosas. Y también Él es el jefe, Él es el soberano de toda la creación. Entonces Cristo es el principio de la creación, en el sentido que está sobre la creación. Él tiene toda autoridad. Entonces, Él está diciendo a la iglesia aquí: miren, yo no solamente doy aval y garantizo que así será lo que Dios está diciendo, sino que soy el testigo fiel y verdadero, y tengo la autoridad porque soy el principio de la creación. Así que presten atención a lo que yo les voy a decir, porque ustedes están mirando y están viéndose de una manera, y yo, a través
de lo que me ha revelado el Padre, dice Jesucristo, lo veo de esta manera. Y entonces viene como el diagnóstico. Y el diagnóstico es que no son ni chicha ni limonada. Así hay una expresión. ¿Qué quiere decir esa expresión en el argot popular? Ni frío ni no, o sea, Está en el medio. están en el medio. Pero miren que el Señor le dice aquí, ustedes no son ni frío ni caliente. Ojalá. Ojalá. Entonces ojalá. Ahora tiene otra connotación también, que dicen algunos historiadores, que es que venían unas corrientes de agua caliente por debajo de la ciudad, y había otra fuente de agua allí en la misma ciudad, de agua frías. Entonces se encontraban y esa agua salía completamente tibia, lo cual era muy desagradable. O sea, para Dios, Dios está viendo que eso es algo desagradable. Dios está mirando a la iglesia y la iglesia está diciendo, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Uno podría decir, bueno, los calientes son los que están en la iglesia y los fríos los que están fuera de la iglesia. ¿Y dónde están los tibios? Ahora vamos a mirar un poquito más acerca de eso, pero para que piensen. Miren cuál era la condición de la iglesia. La condición de la iglesia es que tú dices, y Dios dice, yo digo. Tú dices, yo digo. Tú dices, yo soy rico. Oveja negra, la lana, las alfombras, tenemos la riqueza, los bancos, aquí el billete se mueve, hay comercio, así que nosotros somos ricos. Soy rico y me he enriquecido. De pronto podían gastarse y decir, miren, nosotros tuvimos un terremoto acá, 2 terremotos, y no tuvimos necesidad de pedir ayuda a las Naciones Unidas ni nada. O sea, nosotros mismos salimos adelante. No tuvimos que cesar tampoco los impuestos a la gente, sino que la gente siguió pagando impuestos y hasta aumentamos el IVA. Y no se quejaron. Y salimos adelante. ¿Cómo se llama eso? Cuando una ciudad, una iglesia o una persona piensa que lo tiene todo y que no necesita de los demás. Autosuficiencia, orgullo, altivez. Y esta iglesia se creía autosuficiente. La autosuficiencia. Tremendo realidad con la cual a veces nosotros tenemos que luchar. En la cual a veces por las capacidades que tenemos intelectuales, las capacidades físicas que tenemos, para la destreza que tenemos, los títulos que tenemos, la familia de donde procedemos, los talentos que tenemos, la estirpe, el pedigrí, como le llaman ahora, aunque eso se usa para los animales, ¿verdad? Pero todo eso muchas veces nos levanta nuestro orgullo y nos pensamos que somos autosuficientes. Y a veces cuando citamos el pueblo donde nacemos, no lo citamos con mucha... Pero si nacemos en una capital, no, yo nací en Medellín, allí en el hospital el Parque Berrío. A eso le da cierta... No, él no va a decir, yo nací allá en Medellín, en la comuna tal, porque eso no le da, pero cuando uno es autosuficiente se quiere mostrar, o sea, o el decir, no, yo nací en Coquibacoa. Coquibacoa. Ese es como el pueblo de Jaimito el Cartero en el Chavo.
¿Cómo es? Bueno. Eso no le da a esta gente, podríamos decir, bueno, sí tienen de qué sentirse autosuficientes. Pero esa autosuficiencia lo estaba llevando a vivir de unas vidas independientes. No solamente se reflejaba en la ciudad. Y miren, hermano, hay asuntos culturales, hay asuntos que son parte de una sociedad, de una comunidad, que fácilmente se traspolan a la realidad de una iglesia. Por ejemplo, barranquillero. El barranquillero es bullero, recollero, pero también relajado. Arrebatado, camina arrebatado. Bueno, arrebatado. Pero es relajado. Y no toma la cosa a veces con la seriedad que se debe. O sea, fácilmente se compromete con una cosa y dice sí, pero nada. Actúa más a veces por la emoción del momento que por convicciones. A veces esos valores culturales se traspasan también a la iglesia. A esta iglesia se le había traspasado esa parte de ser también autosuficiencia. Pero el Señor les dice, ustedes dicen que son ricos. Ustedes dicen que no tienen necesidad de ninguna cosa. Pero tú eres, y entonces empieza la descripción como lo ve el fiel y verdadero, como lo ve el amén, como lo ve el soberano. Tú eres un desventurado. O sea, que a usted le digan así, de frente. O sea, no podía decir, utilizar de pronto otros términos, pero es que aquí Dios usa unos términos: desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, donde estaba toda su autosuficiencia, donde estaba su gloria. Ellos pensaban que por tener todo ese asunto de comercio, dinero, el oro, ellos eran ricos. Y pensaban también que eso se trasladaba automáticamente, era riqueza espiritual, que en las ovejas negras le daban una mejor lana y entonces se sentían bien cubiertos y se sentían bien abrigados, y que tenían una buena visión, porque no, si nosotros tenemos aquí la fábrica de colirio, así que nosotros vemos bien. Y el Señor le dice: miren, ustedes son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Tremenda afirmación. Pero entonces viene la invitación del Señor. Por tanto, yo te aconsejo, un consejo muy bueno, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. La verdadera riqueza, ¿de dónde proviene? Proviene de una relación con Dios a través de Jesucristo. Una vivencia espiritual basada en la palabra de Dios. Ciego, a través de la palabra de Dios, nosotros podemos ver con claridad las realidades del mundo espiritual, podemos ver las realidades del pecado, de Satanás, del mundo. Pero necesitamos ser alumbrados por Dios y su palabra. Y se sentían ellos que estaban bien abrigados, pero el Señor le dice que se compren vestiduras blancas para vestirse y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, parece contradictorio. Con la mejor fábrica de lana de oveja negra, o sea, Dios los ve completamente desnudos. Con la fábrica de colirio, no ven. O sea, eso es paradójico.
¿cierto? O sea, pero es que a veces nosotros, nuestra autosuficiencia nos lleva a pensar que somos así, que somos ricos, que no estamos desnudos y que vemos bien, que todo está súper bien. Pero cuando nosotros pasamos y nos dejamos escanear, si vamos a usar la palabra, por la palabra de Dios, vernos como Dios nos ve, ahí viene una cosa completamente diferente. Estos hermanos allí en la iglesia, algunos no eran ni fríos ni calientes, sino que eran tibios. Y un término tibio en el sentido puede ser la indiferencia o puede ser personas que estaban allí en la iglesia pero no habían nacido de nuevo. Porque uno puede decir que está el creyente espiritual, está el creyente carnal, pero está el creyente que la persona se aprende toda una serie de religioso, que se aprende toda una serie de vocablos, se aprende toda una terminología, se aprende los cantos, se aprende, sabe dónde está Malaquías, lo encuentra en Malaquías, o sea, y sabe muchas cosas de la Biblia, los coros, o sea, y toda cuestión, pero no es de Dios. Y me temo que hoy en día, cuando estoy hablando de la iglesia en general, tiene que ver mucho con eso. O sea, una iglesia muy religiosa, una iglesia en la cual se jacta de pronto de hermosos templos, de hermosos programas, de hermosas cosas, pero la vivencia diaria, la realidad de la vida cristiana está lejos de lo que dice ser. Es pura fachada. Ustedes han oído, por ejemplo, esas empresas que son fachadas, o sea, empresas fachadas. O sea, tienen una apariencia muy bonita, pero sus negocios internos son completamente diferentes a su razón de ser. Cuando nosotros dejamos que la palabra de Dios nos analice, cuando dejamos que la palabra de Dios realmente obre en nosotros, podemos vernos tal como somos y podemos cambiar de tibio a caliente. O sea, o la persona realmente puede saber, bueno, yo mejor, para ser tibio mejor, soy frío. Pero el camino es mejor ascender que descender. Descender a ser una persona con pasión, una persona en el cual, como dice la Escritura, pueda ser fervorosa en el Espíritu. O sea, una persona o creyentes que reconocen su necesidad de Dios, que reconocen su necesidad de los otros hermanos en la fe. Cuando uno es autosuficiente, uno no le ve la importancia, por ejemplo, de pedirle el consejo a otro. ¿Por qué voy a pedirle consejo a otro si yo sé qué es lo que tengo que hacer? Ya yo he estudiado hermenéutica y estoy estudiando el libro de MacArthur sobre consejería. Esto por aquí, por allá, o sea, yo sé. Cuando tenemos que reconocer que tenemos nuestros lados ciegos, nuestros puntos ciegos en los cuales necesitamos la orientación de otros. Es por eso que la iglesia la hemos diseñado en el sentido de tener grupos pequeños en el cual podamos compartir nuestras cargas, nuestras realidades, para que otros puedan apoyarnos, para que otros puedan animarnos, para que otros puedan también exhortarnos. Porque a veces, yo necesito muchas veces de exhortación, porque a veces yo pienso que puedo estar haciendo las cosas muy bien, pero otra persona ve y no ve lo que yo estoy viendo. O sea, estos estaban viendo allá que todo estaba bien, pero Dios veía otra cosa. Imagínense ustedes al Señor Jesucristo mandándonos una carta.
y nos hace el análisis, se presenta como se presenta a la iglesia de la Odisea y nos dice, vean, ustedes hermanos, allá hijos míos, no son fríos ni calientes. Ojalá fuese frío o caliente. Hoy en día, por ejemplo, lo que en términos medios eso es muy aceptable. O sea, el gris. No, es el gris. O sea, para Dios es blanco o negro. Mis amados hermanos, el peligro de poder vivir vidas religiosas, vidas indiferentes. Miren la reacción de Dios. Lo vomitaré de mi boca. Yo sé que usted ha tenido la amarga experiencia de pronto de comer algo que, o sea, le produce a ustedes náusea, o sea, porque es horripilante, es feo, es desagradable. O sea, y yo no le deseo eso, por ejemplo, cuando usted va a ese de viaje y que compran en esa vitrina, que venden empanadas, esas vitrinitas ahí de los alumbrados, a punta de bombillo, o sea, calentado a punta de bombillo, o sea, que a veces usted no sabe cuánto tiene eso de estar ahí, o sea, y usted se come una cosa de esa, a veces la sensación que tiene muchas veces es la de vomitar. Miren, lo que hacía, lo que vivía esa iglesia allí en la Odisea para Dios era completamente desagradable. Era una comunidad espiritualmente sin influencia, indecisa, y eso amenaza a la iglesia en el día de hoy. Cuando yo estaba leyendo el comentario que hace de la Biblia de las Américas, me llamó algo muy interesante, que él habla de la connotación que está en el versículo 18, que yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas ricos y vestiduras blancas. Algunos piensan que esto es que son incrédulos, que ya está diciendo que la compren, o que se refiere a cristianos que son mediocres. Pero también pareciera ser que las vestiduras blancas solamente son para los creyentes. O sea, hay dos posibles: uno, que eran creyentes que estaban viviendo mediocremente, o que no eran creyentes pero que estaban en la iglesia pero necesitaban experimentar la salvación y la provisión que Dios hacía a través de Jesucristo, que Dios ha hecho para ellos. Sea cual sea la interpretación, la realidad es que a Dios no le agrada la tibieza. Dios quiere que seamos fervorosos en Él. Ahora, no solamente presenta esta realidad, sino también que el Señor se les presenta a ellos y les dice: miren, he aquí yo estoy a la puerta. O sea, ¿cómo es posible que una iglesia, porque este mensaje de que he aquí yo estoy a la puerta y llamo no es para los no creyentes, sino para los creyentes? O sea, la sensación que da es que es una iglesia que tiene todo, pero no tiene a Jesucristo ahí. O sea, explíqueme eso. O sea, juegan al culto, hacen alabanza, hacen adoración, enseñan y todo, pero Dios no está ahí. Él está afuera. Y Él está diciendo: mire, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si ustedes me abren, yo entraré y cenaré con ustedes. O sea, yo tendré comunión con ustedes, o sea, una relación cercana con ustedes. Hermanos, separados de Él no podemos hacer nada. Nuestra relación vital es con Dios a través de Jesucristo. ¿Queremos llevar fruto? Busquemos la vida verdadera. Y es que es a través de Él que podemos conseguir el ánimo, la fortaleza para enfrentar los retos de la vida. Cristo nos invita a que realmente podamos vivir unas vidas que agraden a Dios. Él nos ha provisto la persona de Jesucristo
para que a través de Él podamos tener comunión con Dios. Lo triste es que tratándose de una iglesia, el Señor haya tenido que llamar de afuera. Y encontré en una revista que un señor llamado Holman Hunt, un famoso pintor, y él hizo un cuadro que se llamaba La Luz del Mundo, y presenta en ese cuadro a Jesucristo tocando la puerta del corazón humano. Cuando alguien le dijo, al pintor le dijo, mira, hay un pequeño detalle, es que esa puerta no tiene cerradura. Esa puerta no tiene cerradura. Entonces el pintor le dijo, no, es que fue hecho así a propósito, porque es que el corazón humano no se abre desde afuera, se abre desde adentro. Y realmente, hermano, Jesucristo es todo un caballero. Él no entra forzando la puerta, Él toca. Y Él espera que nosotros abramos para tener comunión con Él, para vivir la realidad de la vida cristiana, una vida fervorosa, una vida la cual nos apasiona las cosas espirituales. Pero cuando hay indiferencia o altivez o autosuficiencia, entonces yo pienso, escuela de padres, taller de padres. No, si ya yo he tenido 3 hijos, los he criado bien, son los mejores que tenemos allá en la iglesia. Autosuficiencia. Yo no necesito de grupo familiar, porque ya esas enseñanzas ya yo las he, hasta yo he sido hasta siervo, yo me las conozco. Entonces debemos tener nosotros una actitud de humildad y reconocer que somos parte de un cuerpo y que nos necesitamos los unos a los otros. Cuando aceptamos la invitación de Cristo a vivir en comunión con Él, el Señor nos dice que vamos a hacer, mire que Él es el premio que da a la iglesia de la Odisea, si sale de esa situación en la que está, es que primero se va a sentar con Él en el trono. La recompensa es sentados en el trono, en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, ¿cuántos de nosotros aspiramos, por ejemplo, estar en el trono allí de Dios? En ese sentarse uno, es que miren la connotación. Se siente en un trono. No, dice en mi trono. Es un lugar que le pertenece a Cristo. O sea, nos invita al vencedor, al que venciere. Por eso el nombre Víctor, victoria, implica eso, vencedores, personas que van. Y Él los hace que se sienten con Él en su trono. Porque Cristo venció y se ha sentado en el trono del Padre. Entonces hay promesas de estímulo para esa iglesia. Y ese es el ánimo para cada uno de nosotros. Ojo con la tibieza espiritual. Ojo con la indiferencia. Pero si nosotros finalmente reconocemos honestamente que necesitamos ayuda, que estamos todavía en el mundo y necesitamos corrección, que necesitamos amonestación, vamos a ser capaces de abrirle la puerta a Jesús para que Él cene con nosotros. Y mire, la connotación en el mundo oriental de cenar no era simplemente ir y comer y ya. La connotación que tenía en el sentido oriental es acercamiento, estrechando lazos. De ahí la connotación de los ágapes que hacían antes la iglesia primitiva y luego la cena del Señor, para pasar a tener comunión los unos con los otros. El Señor anhela tener comunión con nosotros.
Él disfruta de que nosotros estemos con Él. Y está constantemente invitándonos a disfrutar de esa relación con Él. ¿Cómo son nuestros tiempos con Dios? Son así rápidos porque hay que hacer esto, o sea, estamos planeando el tiempo para pasar a solas con Dios. Cuando uno reconoce su necesidad, uno aparta tiempo para estar con Dios, para examinarse. Y recuerden que la Biblia es como un espejo, donde la mira atentamente y luego después que la mira atentamente, uno se mira allí y hace las correcciones. Si no, que lo diga la dama. O sea, cuando salen, y en el carro, bajan el espejito y miran, o sea, no simplemente miran y ya, sino que ahí inmediatamente sacan el maletincito y toda cuestión y hacen las correcciones y las adecuaciones necesarias. Porque si no, ¿de qué sirve el espejo? ¿Cierto? Pero la Biblia la tenemos allí. Dejémonos enseñar por Dios a través de su palabra. Cuando alguien nos exhorte, ya sea alguien en el grupo familiar o en el ministerio o un hermano en la fe, recibámoslo con humildad. Porque tenemos que reconocer que no nos la sabemos todas. Dejemos a un lado la autosuficiencia. Y creo que cuando Dios escribe esto, es porque Dios sabe que esa no es la realidad solamente de una iglesia, la Odisea, sino que esa es la realidad de muchas personas e iglesias, con autosuficiencia, con ceguera y desnudos. Que Dios nos ayude a realmente confiar en Él y no confiar en las cosas materiales, en las habilidades y los dones que tenemos. Que Dios nos ayude a que podamos vestirnos de Cristo, de lo que ha hecho Cristo por nosotros, y que también podamos ir a Dios para que Él nos eche el colirio espiritual para que podamos ver. Cerremos nuestros ojos por un momento. Y meditemos allí en silencio. ¿En qué cosas me parezco yo a la iglesia de la Odisea? ¿Qué áreas de mi vida necesito cambiar? Señor, tú eres el fiel, el verdadero, el amén, el soberano. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, Señor. Y esta mañana reconocemos, Señor, que tenemos áreas de nuestra vida que son vulnerables. Señor, gracias por hablarnos. Necesitamos escucharte. Y queremos decirte, Señor, abro la puerta. Quiero que tú entres y cenes con nosotros. No queremos dejarte esperando allí en la puerta. Señor, queremos disfrutar de tu comunión,
disfrutar de la comunión con los otros hermanos. Ayúdanos a valorar el esfuerzo que otros hacen para orientarme, para animarme, para exhortarme. Señor, en el nombre de Jesús, echamos fuera todo espíritu de autosuficiencia, de orgullo. Señor, proclamamos que nuestro poder, nuestra riqueza, solamente proviene de una relación contigo a través de Jesucristo. Señor, gracias por la provisión que tú has hecho para nosotros, y que tú, siendo rico, te hiciste pobre por amor a nosotros. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres significativamente en nuestras vidas. Guárdanos al salir ahora a casa, Señor, y que este día, Señor, transcurra bajo la guianza y la dirección tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.